políticas de ese conocimiento, un conocimiento que es muy eurocéntrico, en que aún continuamos pensando con el concepto de populismo, aún no pensamos y estamos muy recientemente también retomando una discusión sobre lo que es la sociedad civil. Entender la formación y las contradicciones sociales de la Venezuela contemporánea, contradicciones políticas, sitúa particularmente la necesidad de comprender los movimientos, las organizaciones sociales, las acciones y los posicionamientos políticos de esa sociedad civil. Nos tenemos un gran momento en esta discusión de esa sociedad civil en Venezuela, que se presenta con el Caracazo. El Caracazo es un movimiento que ocurre el día 27 de febrero de 1989. En general en Venezuela se le da la consigna 27F o Caracazo. Es motivo de una reflexión de algunos intelectuales muy interesantes, de una película que también es muy rica en términos de contenido y polémica, que es El Caracazo, de Román Chalbaud. Lo que sucede en este momento, y el colega lo mencionó antes, es una movilización popular de protestas contra las políticas neoliberales del gobierno Carlos Andrés Pérez. Esto ocurrió en un cuadro de una represión que fue brutal, una represión organizada por la Guardia Nacional y el Ejército. Hubo una serie de muertes que no fueron hasta el presente, no se ha esclarecido lo que ocurrió, no se esclareció también, no se ha tomado, y esto posiblemente es una cuestión que es una deuda para esa democracia, lo que ocurrió en ese momento. Cuando los cientistas apolíticos analizan lo que ocurrió en 1989, se encuentran realmente desarmados, porque parecía que, como en una sociedad democrática, y como una sociedad gobernada por Carlos Andrés Pérez, un líder populista, vamos a poner el primer concepto de este líder populista, cómo estaba ocurriendo ese movimiento, un movimiento que algunos llaman un movimiento de locura. Evidentemente que aquí se coloca un marco importante en la política venezolana y los movimientos que encabeza esa sociedad civil, porque a partir de ese momento van a surgir rebeliones militares, una en febrero y otra en noviembre de 1992. Hay la emergencia de nuevas políticas, tendencias políticas nacionales superando las posiciones alternativas entre Acción Democrática y COPEI, dos partidos tradicionales en la política venezolana, herederos de lo que se llama el Pacto de Punto Fijo. Ocurre un otro evento muy importante, que fue el impeachment del presidente Carlos Andrés Pérez, la elección presidencial de Rafael Caldera, y posteriormente una ruptura más importante, que es el triunfo electoral de Hugo Chávez. Además, vamos después a hablar de ese proceso que se da a partir de 98. Lo que es el Caracazo, el arma, él nos plantea una indagación sobre un protesto de tal magnitud en un régimen político democrático. Régimen político democrático aquí colocado entre aspas. En ese momento se coloca algo muy importante para el país, para la sociedad venezolana. La incapacidad que tenían los partidos políticos tradicionales, esos dos partidos políticos tradicionales, de poder actuar como mediadores entre la sociedad civil y el Estado. Esto ocurre, el Caracazo ocurre 13 días después que el gobierno Carlos Andrés Pérez, recién asumiendo a poco en el poder, él firma los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional
eso va a provocar una sacudida porque inmediatamente hubo elevación del precio del petróleo, elevación de los pasajes, y esto va a provocar un movimiento sobre el cual se sabía que no había control ni de los partidos políticos ni de los sindicatos. Era un movimiento popular que fácilmente fue reprimido por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Lo que estaba en juego en ese momento es esa distancia entre las élites políticas y esa sociedad, entre esas élites políticas y aquellos que ellos consideraban sus bases. Eso, hay una metáfora que yo recuerdo que tengo ese pequeño libro en casa que se llama Cuando bajaron los cerros. Era un periodista hizo una colección de fotografías de lo que ocurrió cuando la ciudad de Caracas fue tomada por los trabajadores, las personas que vivían en los cerros, y tomaron la ciudad, tomaron cuenta de la ciudad. Y eso delante de una fuerte crisis económica y sobre todo una decepción, es la palabra, ante el líder populista Carlos Andrés Pérez. En ese momento, la explicación estaría dentro del cuadro de la ciencia política, en una falta de regulación de las relaciones de poder dentro de un sistema político democrático. Este es un fío para comprender la contemporaneidad del contexto político 19 años después del Caracazo. Lo que quiero decir aquí es que una de las materias que leí y que tengo guardo es una cientista política que continuamente retoma esa cuestión. ¿Es posible un nuevo Caracazo? Eso se coloca con frecuencia. Esa cientista política, que es profesora del Centro de Estudios del Desarrollo, comenta que posiblemente no hay cómo predecir que se dé un nuevo movimiento de esa naturaleza, pero que en este momento el proceso político de Venezuela da por lo menos una condición nueva. Ese movimiento, ese papel de mediación de las organizaciones políticas en Venezuela, mismo con las limitaciones, mismo con las acusaciones de corrupción, de desvío de algunas posiciones políticas de los partidos, todavía asegura una regulación de esas relaciones entre Estado y sociedad. Me gustaría aquí tomar algunas cuestiones de esa matriz epistemológica del conocimiento que hace pensar propone una visión de esa sociedad civil venezolana. Es esta la propuesta o la visión que hay en determinados grupos intelectuales de Venezuela e intelectuales de América Latina, muchas veces sin conocer realmente los procesos, y también una visión que se da dentro de la oposición. ¿Qué piensa la oposición de la sociedad civil? Ellos producen una lectura polarizada. Por un lado, enfatiza o señala mucho la presencia de un proyecto político, militar, dictatorial, autoritario, demagógico, decimonónico, antihistórico y estaticista, y de otro lado piensan que es absolutamente imposible que esa sociedad o la mayoría de la población pueda tener apoyo, pueda darle su apoyo al gobierno de Chávez. Claro que en esta línea hay lo que el profesor Edgardo Lander piensa, es un pensamiento racista y descualificador del pueblo venezolano, que continuamente dice: los sectores venezolanos votan por los gobiernos no porque ellos comparten sus propuestas, sus programas de gobierno, más por el contrario, porque el gobierno con sus recursos, con el ingreso petrolero, está comprando su voto. Lo mismo es dicho en relación hoy a las políticas sociales